tardes. Agradecer a la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial Santa Cruz, por la invitación a ser parte de este webinario y de su programa de educación médica continua, que me parece una iniciativa muy interesante y más en el área de la nefrología crítica. Vamos a hablar sobre las terapias de reemplazo renal en el paciente críticamente enfermo. Estos son mis conflictos de interés, pero no hay ninguno que vaya a estar en relación a lo que vaya a tocar en esta plática. Pues bien, ha habido hay tres preguntas importantes y que han generado debates sobre el uso de terapias de reemplazo renal en pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda, y son estas, ¿no? Las indicaciones y cuándo es el mejor momento para iniciarlas, qué modalidad elegir y finalmente la dosis. Me voy a enfocar a hablar sobre las dos primeras preguntas, ya que la dosis creo yo, un poco más del área de nefrología y no tanto enfocado a lo que es la nefrología crítica, y también por cuestiones de tiempo. Pues en relación a las indicaciones y tiempo ideal de inicio, pues bien sabemos que no hay una terapia farmacológica efectiva una vez que la lesión renal aguda se ha establecido, y generalmente una vez que ésta se ha establecido, y más en casos graves, pues la terapia se limita a hacer una terapia de soporte, y en pacientes con lesión renal aguda en estadio avanzado, críticamente enfermos, pues papel central lo juegan las diferentes terapias de reemplazo renal. Como había mencionado, las indicaciones y el tiempo ideal de inicio continúan siendo tema de debate, y afortunadamente en los últimos años hemos tenido resultados de varios estudios aleatorizados que nos han dado una visión quizás diferente sobre el tiempo ideal de inicio de terapias de reemplazo renal. No hay mucha duda en cuanto a cuándo iniciar terapias de reemplazo renal, cuándo se cumplen estos criterios absolutos, ya sean en relación a criterios metabólicos, criterios de acidosis, criterios en relación a oliguria, anuria y sobrecarga de volumen, y cuando hay toxicidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente con hipercalemia con más de 6, con cambios electrocardiográficos y no respuesta a tratamiento médico, pues obviamente es necesario empezar una terapia de reemplazo renal, así como un paciente con sobrecarga de volumen y que no responde a manejo con diuréticos. Es un problema cuando tenemos indicaciones relativas, como niveles de hipercalemia de 6 y con respuesta a tratamiento médico, cuando hay disnatremias, cuando tenemos un pH de más de 7.15, cuando sí hay respuesta a diuréticos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es donde vamos a enfocarnos, pero sin dejar de lado también las contraindicaciones relativas, ya que hay pacientes que puede la terapia de reemplazo renal no ser útil o que no va a cambiar el pronóstico, pacientes en los cuales está indicado o son mejores candidatos para tratamiento conservador y paliativo, o cuando las probabilidades de no recuperación de la función renal son muy altas y el paciente no es candidato para recibir terapias de reemplazo renal de manera crónica. Aquí tienen en esta infografía, muy bien resumida por el grupo de NEF-JC, los estudios más recientes sobre el tiempo de inicio ideal de terapias de reemplazo renal en pacientes críticamente enfermos. Son estudios aleatorizados, y la mayor parte son multicéntricos. El tiempo de inicio está bien establecido. Estudios previos, el tiempo de inicio, la definición de temprano versus tardío era muy variable. Algunos tomaban en cuenta el tiempo de inicio desde temprano a menos días de haber sido hospitalizado en terapia, o a más días, niveles de nitrógeno de urea, etcétera, ¿no? Entonces, estos estudios, la mayor parte, el criterio de ingreso es tener una lesión renal aguda en estadio 2 de ADQI de KDIGO mayor,
el único que utiliza la clasificación RIFLE es el estudio IDEAL ICU, y tienen definiciones muy claras en lo que consideran inicio tardío, que la mayor parte de los estudios toma como tiempo tardío los criterios, la aparición de criterios absolutos para el inicio de terapia de reemplazo renal. Y el inicio temprano es en ausencia de criterios absolutos y el tiempo de inicio es variable, ¿no? Pueden ver que en los primeros dos estudios el tiempo de inicio es dentro de las 6 a 8 horas y en los últimos 3 es dentro de las 12 horas. El desenlace primario obviamente fue mortalidad, la mayor parte a los 90 días, y otros 2 a 60 días, y se evaluaron algunos otros desenlaces secundarios de interés, como dependencia de terapia de reemplazo renal a 28, 90 días o 60 días, tiempos de estancia hospitalaria, recuperación de la función renal, etc. El único estudio que es de un solo centro y en una población muy específica es el primer estudio publicado, el estudio ELAINE, que es de un solo centro y en población netamente quirúrgica, y es el único que encuentra beneficios del tiempo temprano de inicio de la terapia de reemplazo renal en términos de mortalidad, en tiempos de menor duración de tiempo de estancia hospitalaria, así como de dependencia de terapia de reemplazo renal durante la hospitalización. No encuentra igualmente este estudio diferencias en cuanto a complicaciones. Sin embargo, es de un solo centro, es un estudio pequeño y, como mencioné, la mayor parte son pacientes quirúrgicos. Los otros estudios, AKIKI, IDEAL ICU, STAR, AKI y AKIKI 2, son multicéntricos, la población es más heterogénea, no solo son pacientes quirúrgicos, y en todos estos estudios el inicio temprano no reportó beneficios en cuestiones de mortalidad. En cuanto a otros desenlaces, no hay diferencias en tiempos de estancia hospitalaria o en tiempos de terapia de permanencia en terapia intensiva, aunque sí la mayor parte de esos estudios observó que, por ejemplo, la diuresis ocurría de manera más temprana cuando el inicio era tardío, había menor dependencia de terapia de reemplazo renal a los 90 días en el inicio tardío, o el número de días sí libres de terapia de reemplazo renal era menor en el inicio tardío, y encontraron también algo que llama la atención, que las complicaciones asociadas al procedimiento eran mayores en el inicio temprano, mayor tasa de infecciones, a veces mayor incidencia de diátesis hemorrágica y alteraciones de electrolitos como hipocalemia, hipofosfatemia y arritmias, ¿no? Entonces, todos los estudios obviamente tienen ciertas limitaciones, como que el IDEAL ICU, por ejemplo, no era un estudio cegado. El estudio AKIKI incluyeron pacientes con lesión renal aguda, avanzada, y 50% de los pacientes habían recibido previamente, por ejemplo, terapias de reemplazo intermitentes. El STAR AKIKI, que es el estudio más grande, los grupos muy heterogéneos, y la decisión de inicio de terapia de reemplazo renal, a pesar del protocolo, pues dependía mucho del médico tratante, o el AKIKI 2, que nuevamente sufre de tener un número bajo de pacientes, y el tiempo de inicio es los niveles de Boone que tomaron, que como pueden ver son mayores de 50 en la terapia tardía, están fuera o muy por debajo de lo que se considera un inicio estándar de terapia de reemplazo renal. Un estudio, un metaanálisis y revisión sistemática que no toma en cuenta el último estudio, la AKIKI 2, nuevamente muestra lo mismo, ¿no? No diferencias en cuanto a la mortalidad a 28 y a 90 días, no diferencias en cuanto a la dependencia en terapia de reemplazo renal a 28 y a 90 días, pero sí mayor tasa de complicaciones, como periodos de hipotensión, infecciones asociadas al acceso vascular y arritmias. No encontraron en este metaanálisis diferencias en cuanto a eventos de sangrado.
Pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es tratar de guiarnos con ciertas evaluaciones en 5 aspectos importantes del paciente críticamente enfermo, que son el estado ácido-base, los electrolitos, la ingesta o no de tóxicos, la sobrecarga de volumen y la uremia. Esta es una tabla que modificamos con Tiene-Macedo. Pues nos pueden servir de guía. Hay otros algoritmos de inicio que se pueden utilizar. Este no es el único, pero es una herramienta que sí puede ser útil, ¿no? Entonces, cuando es urgente, pues básicamente son las complicaciones, las indicaciones absolutas de diálisis. Eso no es muy variable en relación a los estudios que evalúan esta problemática. Y menos urgente son estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando el pH está entre 7.2 y 7.3? El potasio está entre 6 a 6.5. Hay sobrecarga de volumen, ¿no? Como edema evaluado por fobia, hipoxemia, con esos requerimientos de fracción inspirada de oxígeno y volumen de orina entre 100 a 500 y niveles de BUN entre 60 a 130. Entonces, en este caso, pues si hay 3 o más de estas variables presentes, pues el paciente deberá iniciar o estaría indicado iniciar terapia de reemplazo renal y el paciente podría beneficiarse. En cambio, si existen 1 o 2 de estas variables, pues habría que revalorar en 24 horas. Y estas son las indicaciones no urgentes, ¿no? Donde no es necesario empezar terapia de reemplazo renal. Algo que es invariable es en caso de ingesta de toxinas que pueden ser dializables, pues eso es una indicación absoluta y es por eso que no las tomamos en cuenta en cuanto a indicaciones menos urgentes o no urgentes. Pues, para responder esta primera pregunta, ¿cuándo iniciar? Pues el mensaje es claro, en base a esto, la última evidencia es que no hay que iniciar terapias de reemplazo renal en ausencia de una indicación absoluta. Lo que sí debemos es estandarizar mejor el diagnóstico de lesión renal aguda, más allá de la creatinina sérica y el volumen urinario, ya que estos test no proveen un pronóstico adecuado de quién va a requerir terapia de reemplazo renal o no. Y pruebas como, por ejemplo, el test de estrés de furosemida, más si se agregan biomarcadores como ENGAL o NEFROCHECK, que lamentablemente no los tenemos, pudieran ser herramientas mucho más útiles. Pero eso está pendiente de hacer. Y el mensaje más importante para resolver esta pregunta sería de que debemos de individualizar el tiempo de inicio en cada uno de nuestros pacientes. Es indudable que algún paciente puede beneficiarse de un inicio temprano en ausencia de indicaciones absolutas, y otro paciente pues solo deberá iniciar terapia de reemplazo renal cuando a una indicación absoluta esté presente. Bien, ¿qué hay en relación a la modalidad? Pues debemos de saber que hay varias modalidades disponibles, afortunadamente. Antes solo había pues, diálisis peritoneal y luego solo había hemodiálisis intermitente, pero actualmente están disponibles todas estas modalidades. Tenemos a disposición hemodiálisis intermitente, las terapias de reemplazo renal continua en sus diferentes modalidades, terapias netamente convectivas como la hemofiltración, terapias difusivas como la hemodiálisis, y terapias que usan los 2 métodos como convección y difusión, como la hemodiafiltración, o terapias destinadas a solo el manejo de la sobrecarga de volumen, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, que no responden a diuréticos, como la ultrafiltración lenta sostenida. Esto requiere el uso de dispositivos especialmente diseñados para este tipo de terapias. Luego tenemos las terapias híbridas, que ese término ha sido reemplazado por la que se conocen ahora como terapias de reemplazo renal intermitente prolongadas, con la sigla en inglés que es PIRT. Y finalmente la diálisis peritoneal. Pues el debate se ha centrado siempre en cuanto a el beneficio en la mortalidad de estas terapias. No creo que sea la única medida o desenlace y algo que se deba de tomar en cuenta. Y estas terapias, algo muy importante que debemos saber, que no son terapias comparables, ya que son terapias diferentes y son complementarias, ¿no? Y esto, para ilustrar, siempre utilizo el ejemplo de la morfología que tienen los corredores de distancia versus los corredores de
de velocidad, ya que pues soy un corredor apasionado de distancia. Entonces, como pueden ver, el biotipo es totalmente diferente y esto se debe al tipo de fibras musculares que tienen los corredores. Los corredores de velocidad, como Usain Bolt, predominan las fibras musculares de tipo 2B, que tienen contracción rápida, un diámetro grande, resistencia a la fatiga muy baja, fuerza de contracción muy alta, muy pocos capilares, una capacidad anaeróbica muy alta, por ejemplo, concentraciones de hemoglobina y mioglobina muy bajas, ¿no? Y los corredores de maratón o de distancia tienen un predominio de fibras de tipo 1, donde la velocidad de contracción es lenta, diámetro pequeño, resistencia a la fatiga muy alta, la fuerza de contracción es baja, tienen mayor capacidad aeróbica, con una densidad de mitocondrias muy alta y concentraciones de hemoglobina y mioglobina muy altas y mayor vascularización, y no son tan hipertrofiadas, ¿no? Entonces, como ven, son diferentes cuerpos, diferentes tipos de fibras musculares, y es por eso que si a Usain Bolt lo pongo a correr 21 kilómetros, pues probablemente salga en último lugar. Igual si pongo a un corredor de distancia a correr 100 metros planos, como este corredor de Uganda, que tenía el récord mundial, actualmente el récord mundial tiene el Kipchoge, si lo pongo a correr 100 a 200 metros planos, probablemente salga último, ¿no? Es lo mismo en las terapias de reemplazo renal, ¿no? Debo de escoger la terapia adecuada para el paciente adecuado y puedo luego hacer transiciones entre una y otra modalidad a medida de que el paciente va transcurriendo su tiempo de estancia en terapia. Y algo muy importante es que necesito evaluar ciertos factores para elegir una modalidad sobre otra, ¿no? Tengo que evaluar la sobrevida, la recuperación de la función renal, el impacto en el manejo de aspectos clínicos importantes en el paciente críticamente enfermo, como es el manejo de la bulimia, la dosis de los medicamentos, y finalmente el costo, ¿no? Porque hay que hacer análisis de costo-beneficio, tomando en cuenta que las terapias de reemplazo renal continuo son terapias que son costosas. Y tomar en cuenta que no es lo mismo dializar a un paciente con enfermedad renal crónica que un paciente con lesión renal aguda, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica 2 a 3 veces por semana, 3 a 4 horas es suficiente. El tiempo de duración es días a semanas versus años. Hay que evaluar las enfermedades concomitantes en pacientes críticamente enfermos, la inestabilidad hemodinámica, que es algo muy importante, y algo de suma importancia, cómo optimizar la recuperación de la función renal y la no dependencia de terapias de reemplazo renal. Entonces vamos a ver si hay alguna ventaja en la sobrevida. Ya les digo que no la hay, pero lamentablemente la mayor parte de los estudios se ha enfocado en ese desenlace. Este es de los estudios más grandes publicados ya hace varios años, el estudio MODIAF, donde comparan hemodiafiltración venovenosa continua contra hemodiálisis intermitente. Como pueden ver, la iteración fue casi perfecta, excepto por la sepsis, donde hubo mayor número de pacientes con sepsis en el brazo de hemodiálisis intermitente. Sin embargo, algo que es muy problemático en este tipo de estudios es que muchos de los pacientes pueden cambiar de tipo de terapia por problemas inherentes a su tratamiento, a características de la terapia. Por ejemplo, un número no despreciable de pacientes en el brazo de continuas tuvo que pasar a hemodiálisis intermitente por problemas técnicos, por incremento de riesgo de sangrado, porque la anticoagulación en estas terapias continuas es muy importante, baja eficacia en pacientes muy metabólicos, etcétera. Y lo mismo pasó con pacientes que iniciaron con terapias intermitentes, que por inestabilidad hemodinámica tuvieron que pasar al otro brazo, problemas técnicos o a cambios no autorizados, ¿no? Entonces eso tiene cierta repercusión en los resultados. Como les dije, en cuanto al desenlace primario, sobrevida a 60 días, no hubo diferencias, al igual que otros desenlaces secundarios, como duración de la terapia de soporte renal y tiempos de estancia, ya sea en terapia como en el hospital. Un estudio posterior, publicado en 2009, nuevamente, terapias continuas contra terapias intermitentes, un poco más pequeño el estudio, y nuevamente no hay diferencias entre mortalidad,
tampoco en tiempos de estancia hospitalaria y tampoco en cuanto al desarrollo de nuevo de enfermedad renal crónica o progresión de la enfermedad renal crónica si es que esta la tenía en diferentes estadios. Un estudio más reciente, el 2014, el estudio CONVID, nuevamente comparan hemodiálisis intermitente, esta vez contra hemofiltración venovenosa continua, que es una terapia netamente convectiva. Igual su desenlace primario, sobrevida a 30 días, sin diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Y algo más, un estudio más reciente, que es un análisis secundario de 2 de los estudios que se enfocaron al tiempo de inicio ideal, que fueron el AKIKI y el IDEAL-ICU. Aquí pueden ver el algoritmo del estudio. Finalmente analizaron 269 pacientes que recibieron terapias continuas de manera inicial y contra 274 pacientes que recibieron de manera inicial terapias intermitentes. Y los diferentes desenlaces, mortalidad, sobrevida a 60 días y algunos otros desenlaces secundarios que los vamos a ver en esta gráfica. Esto es un análisis ya ajustada a variables y es interesante porque dividen en esta serie de curvas de Kaplan-Meier por score de SOFA, ¿no? Entonces, en pacientes con score de SOFA por encima de 10, no hubo diferencias en términos de mortalidad a 60 días, independientemente del tipo de terapia con el cual hayan comenzado, pero sí una mayor mortalidad en pacientes con scores de SOFA por debajo de 10 o menos, ¿no? Entonces, esto, pues, para mí es una señal importante de que hay pacientes que se pueden beneficiar más de una terapia a otra y hay la importancia de individualizar. En cuanto a desenlaces muy importantes como recuperación de la función renal, estabilidad hemodinámica y balance de líquidos, vamos a ver qué es lo que sucede en los diversos estudios. Estos son datos del estudio BEST, uno de los estudios más grandes prospectivos observacionales de pacientes con lesión renal aguda, multicéntrico. Y pueden ver que, bueno, en sobrevida, por ejemplo, estos son de los estudios que muestran ventaja en cuanto a las terapias intermitentes, aunque pues es muy importante mencionar que muchos de los pacientes que terminaron que recibieron terapias de reemplazo renal continuo eran pacientes que tenían scores más altos, estaban con mayores índices de gravedad, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que interpretarlo con precaución. Pero algo que observaron los autores es que la recuperación de la función renal fue mayor en pacientes que recibieron terapias de reemplazo renal continuo comparadas con intermitentes, y esto puede estar en relación a otras 2 variables muy importantes, que son la estabilidad hemodinámica y la ultrafiltración, y cómo lograr la ultrafiltración comparando ambas terapias. En relación a los diversos estudios que vieron como desenlace la recuperación de la función renal y la no dependencia en diálisis, tenemos metaanálisis publicado a finales del 2005 con los estudios que evaluaron estos desenlaces, y pueden ver que no hubo diferencias. Y recientemente, en 2016, se publicó este estudio observacional de pacientes que habían recibido terapia de reemplazo renal con estadio 3 de lesión renal aguda, y se analizó pacientes que habían sobrevivido a este episodio y que habían sido dados de alta, y se analizó la dependencia o no de terapia de reemplazo renal a 90 días y al año. A 90 días pueden ver que los pacientes que recibieron terapias de reemplazo renal continuo tuvieron una mayor recuperación de la función renal, 75 versus 66%. Sin embargo, al año esta diferencia desaparece, ¿no? Fue similar, y eso puede estar en relación a otras cosas que suceden durante el proceso de lesión renal aguda, como eventos de hipotensión, magnitud de fibrosis intersticial o de atrofia tubular, etcétera, que deben de ser estudiados. Nuevamente, este análisis secundario de la KIKI y el IDEAL-ICU en cuanto a recuperación de la función renal,
pueden ver que a 28 días, en etapa temprana, el tiempo el porcentaje de pacientes que era dependiente de terapia de reemplazo renal era mayor en pacientes que habían empezado con terapias intermitentes. Y pues como los estudios previos que vimos en otros desenlaces, pues no hubo diferencias en cuanto a hospitalidad, mortalidad hospitalaria, días libres de ventilador o días libres de vasopresores. En otros estudios que fueron de los estudios más grandes que exploraron la pregunta de ¿es mejor una dosis estándar de terapias de reemplazo renal versus una dosis intensa? Que no los vamos a comentar, como les mencioné al principio. El ATN y el RINA también hicieron un análisis secundario sobre recuperación de la función renal, ¿no? Entonces, acá a 28 días hubo una mayor porcentaje de pacientes que recuperó función renal cuando fueron aleatorizados o recibieron, perdón, terapias de reemplazo renal continuo, así como el tiempo de estancia hospitalaria fue menor en aquellos que recibieron terapias de reemplazo renal continuo en esos dos estudios que analizaron el impacto de la dosis en la sobrevida de los pacientes. ¿Y en qué podría estar en relación esta ligera ventaja o esta observación de que las terapias de reemplazo renal continuo podrían tener un mayor impacto en cuanto a recuperación de la función renal? Tiene que ver con dos cosas principales, la sobrecarga de volumen y la estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, todos sabemos por estudios que ya son vienen desde 2009, este es uno de los primeros estudios en adultos, el estudio de Bouchard y del grupo de Picard, donde pueden ver en las barras negras que pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, condición renal aguda, críticamente enfermos, la mortalidad se incrementaba de manera proporcional a medida que la sobrecarga de volumen se incrementaba. Esto medida como porcentaje de ganancia de peso sobre el peso de ingreso, ¿no? Entonces, un paciente que pierde volumen, que requiere diálisis, su mortalidad es cercana al 20%, pero si ese, por ejemplo, gana 20% de peso corporal, pues su mortalidad se incrementa a un 60%. Entonces, por eso es importante tratar esa sobrecarga de volumen y resolverla de manera más temprana sin tener un impacto hemodinámico, que vamos a ver qué es lo que sucede más adelante cuando se comparan estas dos terapias. Este es el mismo análisis del mismo estudio a 10 días del inicio de terapia de reemplazo renal, el porcentaje de acumulación de líquidos, que fue la medida que usaron para evaluar la sobrecarga de volumen en estos pacientes. Pueden ver que en terapias intermitentes, más bien el porcentaje se incrementa al día 10, y esto no sucede con las terapias de reemplazo renal continuo, que a partir del segundo día, pues ya se logran balances negativos y se logra ultrafiltrar al paciente, ¿no? Y este estudio también, que es parte del BEST, pues ilustra qué es lo que sucede. Aquí, pues, evaluaron los 3 primeros días de inicio de estas terapias continuas versus intermitentes. Pueden ver que con terapias intermitentes, pues el balance negativo se lo logra recién al tercer día. De hecho, el segundo día se incrementa la media de sobrecarga de volumen, cosa que no sucede con las terapias intermitentes, que a partir del primer día va bajando la sobrecarga de volumen, el balance se logra negativo. Y esto probablemente sea por el impacto que tienen la ultrafiltración de estas dos diferentes terapias en pacientes hemodinámicamente inestables y el tiempo que toma retirar cierta cantidad de volumen, ¿no? Entonces, en una hemodiálisis intermitente, pues son 3 a 4 horas de tratamiento, y la ultrafiltración, pues generalmente les programan 4 litros, 3 litros, lo cual muchos pacientes no van a tolerarla. Hay estudios en población crónica donde la tasa máxima de ultrafiltrado depende mucho del peso, pero se dice que tasas superiores a 13 ml por kilopeso por hora incrementan el riesgo de hipotensión, inclusive asintomática, y fenómenos como el aturdimiento cardíaco, etcétera, y los infartos retinales, microinfartos cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en ese estudio, ¿no? Pueden ver cómo la presión arterial media baja durante la diálisis, cosa que no sucede con las terapias continuas, donde la ultrafiltración es más pequeña,
se sacan 3, 4, 5 litros en 24 horas, entonces la tasa de ultrafiltración neta es menor por hora, y se puede lograr un balance de líquidos neutro o negativo de manera más precisa, en menor tiempo y sin impactos en la estabilidad hemodinámica. Entonces, esas son dos cosas, tanto la hipervolemia como la isquemia tienen un impacto en la lesión renal aguda y pueden retrasar su recuperación. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora hablemos de costos, ¿no? Es algo muy importante, sobre todo en nuestro país. Entonces, hacer un análisis de costos en estas terapias es difícil, ¿no? Porque la mayor parte de estos análisis se han hecho en estudios observacionales y mucho dependen de los sistemas de salud que proveen estas terapias, ¿no? Entonces, en estos estudios que se han hecho, los determinantes principales del costo en hemodiálisis intermitentes son los costos de enfermería, porque las enfermeras que manejan estas terapias pues tienen que tener un entrenamiento especial, la frecuencia del tratamiento y la duración del tratamiento, ¿no? En los costos de las terapias de reemplazo renal continuo, el costo de las soluciones es lo más importante. Cada solución prefabricada cuesta en nuestro medio 500 bolivianos, y un paciente de 70 kilos, pues en promedio requiere entre 6 a 8 bolsas al día, ¿no? Y son filtros especiales. Un filtro cuesta 1.500 bolivianos, las líneas cuestan 1.500 bolivianos y generalmente se pueden utilizar hasta 72 horas, ¿no? Y mucho también depende de la forma de trabajo y la distribución de servicios de enfermería dentro de la terapia intensiva. Entonces es un poco complicado hacer los análisis de costos. Sin embargo, se han hecho, ¿no? Aquí tienen 3 estudios, un estudio en Canadá y otros en Estados Unidos, donde obviamente el costo por episodio de lesión renal aguda tratada con terapias continuas es mucho mayor si lo compara con terapias intermitentes, ¿no? Pero debemos de ver a largo plazo, ¿no? Entonces, este es un estudio muy interesante de John Kellum, donde ven a 1.825 días la dependencia de diálisis comparado terapias continuas con terapias intermitentes, ¿no? Entonces pueden ver que la dependencia de diálisis es menor con terapias continuas, y esto tiene que ver nuevamente con menores episodios de hipotensión. Generalmente hay un estudio muy interesante que ya no lo coloqué, que lo que determina mucho de la recuperación de la función renal y lo que determina qué tanto va a haber dependencia de diálisis o no, son los periodos de hipotensión que se producen durante la primera hora de iniciado el tratamiento, ¿no? Eso es algo muy interesante. Es un estudio que se hizo, por ejemplo, en terapias de reemplazo renal continuo. Y algo que es muy importante y que a veces no evaluamos es al paciente y los desenlaces centrados en el paciente, ¿no? Entonces, hay una medida que son los QALY, que eso es el cuánto me cuesta mantener después de un episodio agudo de una enfermedad a un paciente por año de vida en perfecto estado de salud, ¿no? Que es algo muy importante y son desenlaces centrados en el paciente, que son cosas que a veces no le damos importancia. Entonces, un paciente, el costo de mantener a un paciente en perfecto estado de salud por año, si hago terapias de reemplazo renal continuo, pues son $34,000, ¿no? Y si hago terapias intermitentes, son $36,586, ¿no? Entonces, al año, uno puede ahorrar en pacientes seleccionados, obviamente, que están indicados, hemodinámicamente inestables, con sobrecarga de volumen. Pues eso implica un ahorro para los sistemas de salud de $116,000 con y $121, ¿no? Más o menos en Estados Unidos. Entonces es algo muy importante y datos que uno puede presentar a sus sistemas de salud para poder contar con este tipo de terapias de reemplazo renal. Bien, hablando de terapias intermitentes prolongadas, comparadas con terapias de reemplazo renal continuo, que es otra opción para tratar pacientes hemodinámicamente inestables y sobre todo con sobrecarga de volumen. Estos son los diversos nombres que conocíamos: diálisis diaria prolongada, diálisis de baja eficiencia sostenida, hemofiltración de baja eficiencia sostenida, terapias intermitentes continuas, y el sistema Genius de Fresenius, ¿no? Pero ahora ya se ha estandarizado el término y las conocemos como terapias de reemplazo renal intermitentes prolongadas, ¿no? Entonces esas son terapias que generalmente
se administran por encima de 8 horas a 12 horas, ese es el tiempo de administración, donde consideramos una terapia como terapia del reemplazo renal intermitente prolongado. Se utilizan sistemas de diálisis clásicas, ¿no? Las máquinas que tienen la mayor parte de los centros, pero se ajustan los flujos sanguíneos y los flujos de dializado o de reemplazo si se está usando terapias convectivas, o de reemplazo y dializado si se están usando terapias convectivas y difusivas como la hemodiafiltración, ¿no? Entonces se han hecho estudios ya al respecto donde comparan terapias continuas con terapias intermitentes prolongadas, esto con la modalidad de hemodiafiltración, ¿no? En ambos aspectos. En esta tabla de características generales, pues pueden ver que hay cierta diferencia en cuanto al número de horas, flujos de dializado y reemplazo, que son pues inherentes a las características propias de la terapia, pero por ejemplo, no hay diferencias en cuanto al volumen de solución que se filtra, ¿no? Que es algo importante en cuanto a la dosis que se administra al paciente. Y, por ejemplo, en este estudio publicado en 2010, la terapia intermitente prolongada fue igual de efectiva o más efectiva en ciertos aspectos que las terapias continuas a un menor costo, como menos tiempos de estancias de permanencia en terapia intensiva, mejor mortalidad y mayor recuperación de la función renal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues son terapias comparables y que se pueden usar idealmente y deben de utilizarse en pacientes hemodinámicamente instables. En cuanto a la diálisis peritoneal, una terapia olvidada hace muchos años y que tuvo un resurgimiento muy importante con la época de COVID, incluso en países con ingresos económicos altos como Estados Unidos y muchos países europeos, debido a la escasez de insumos para terapias de reemplazo renal continuo. Entonces, uno de los primeros estudios es publicado en el 2000, donde compara hemofiltración, una modalidad intermitente, con diálisis peritoneal. Un estudio hecho en Vietnam, que tiene muchas observaciones, porque en muchos pacientes se utilizó catéteres rígidos, la calidad de la diálisis peritoneal no era la mejor, entonces obviamente, pues, aquí se ve que pues, la hemofiltración es muy superior y no deberíamos usar diálisis peritoneal. Sin embargo, estudios más recientes, como por ejemplo del grupo de Daniela Ponce de Brasil, que no los voy a mostrar, y este estudio publicado más recientemente en Asia, el 2018, pueden ver que los resultados con diálisis peritoneal bien hecha y con dispositivos como las diálisis peritoneal automatizada o las cicladoras, pues da buenos resultados. Entonces es un estudio donde comparan este tipo de diálisis peritoneal en marea, ¿no? Donde pues, el dispositivo ingresa cierta cantidad de volumen al abdomen, permanece cierto tiempo y el dispositivo drena, pero no drena la totalidad del volumen, queda cierto volumen, esto tiende para mejorar ciertos parámetros de difusión y ingresa líquido fresco, ¿no? Dejando algo de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Ese tipo de diálisis peritoneal usando cicladoras la compararon contra hemodiafiltración veno-venosa continua y analizaron ciertos desenlaces. Aquí tienen en verde la diálisis peritoneal y en rojo la hemodiafiltración veno-venosa continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio hubo mayor número de complicaciones con los accesos venosos comparado con los accesos peritoneales. Hubo mayor recuperación de la función renal en diálisis peritoneal, menor tiempo de resolución en días de la lesión renal aguda, menor tiempo de estancia en terapia, menor mortalidad, ¿no? Entonces, la diálisis peritoneal básicamente es una diálisis continua, ¿no? Una de las ventajas es que la remoción, por ejemplo, de ultrafiltrado es más lento, entonces es casi imposible que un paciente durante una diálisis peritoneal presente un episodio de hipotensión, ¿no? Entonces, por eso es de ciertas ventajas y probablemente eso explica los hallazgos en este estudio. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta sobre qué modalidad elegir, pues obviamente los estudios que han comparado modalidades de terapias de reemplazo renal en lesión renal aguda, obviamente estamos hablando de hemodiálisis intermitente con terapias continuas, no han demostrado superioridad de alguna modalidad sobre la otra en términos de sobrevida y quizás exista
una mejor recuperación en términos de función renal, estabilidad hemodinámica y costo-efectividad, ¿no? Básicamente, la selección de la modalidad debe de estar en relación a 3 puntos importantes, ¿no? ¿Qué medios tengo disponibles para dializar? No puedo pretender hacer ciertas terapias si es que no las tengo disponibles, entonces es un punto importante. La experiencia del centro, no toda diálisis es igual. Lamentablemente en nuestro medio se tiende a hacer todo igual en todos los pacientes, entonces es muy importante la experiencia del centro y del médico que maneja las terapias de reemplazo renal. Y finalmente, el punto más importante son los requerimientos del paciente, ¿no? Es un paciente que puede inicialmente requerir una terapia de reemplazo renal continuo o una intermitente prolongada, que eso es ideal en pacientes hemodinámicamente inestables, con edema cerebral, por ejemplo, es otro grupo que se beneficia más de terapias continuas. Otro grupo que se beneficia de terapias continuas son pacientes con falla hepática, ¿no? Pero, nuevamente, todas las terapias son complementarias y yo puedo pasar o tener un paciente en terapias continuas 2, 3 días, 5 días y luego pasarlo a terapias intermitentes prolongadas y luego pasarlo a terapias intermitentes y discontinuar la terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente hay que tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de elegir, ¿no? Y en esta tabla, en este capítulo que escribimos en el Oxford Textbook of Critical Care, con Ravi Mehta, pues vemos todas las variables que uno debe de analizar en cuanto a estabilidad hemodinámica, duración de tratamiento, movilidad del paciente, estudios programados, control de líquidos, control de solutos pequeños, control de solutos grandes, disponibilidad de máquinas, entrenamiento de las enfermeras, carga de enfermeras, costos, etcétera, ¿no? Entonces uno puede ir escogiendo su mejor terapia. Y eso lo hemos visto nuevamente en la época de COVID, ¿no? Este es, por ejemplo, un algoritmo sobre el uso de terapias de reemplazo renal en pacientes COVID-19 y cómo seleccionar el tipo de terapia, que lo escribimos con diversos expertos en diferentes tipos de terapias, ¿no? Como la doctora Nila Ponce de Brasil, que es experta en diálisis peritoneal, Raúl Lombardi de Uruguay, que utiliza mucho terapias intermitentes prolongadas, y la doctora Rizzo y mi persona, que pues utilizamos terapias continuas, ¿no? Entonces, como ven, la selección depende de la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, nuevamente, fíjense su disponibilidad de equipo local que tengan, los materiales disponibles y la expertise local, ¿no? Entonces, ahí tienen 3 opciones: o hacen terapias de reemplazo renal continuo, terapias intermitentes prolongadas, o diálisis peritoneal, y aquí ponemos pros y cons de cada una de estas terapias y prescripciones sugeridas, enfocándose mucho a la anticoagulación, dosis entregada, flujos, etcétera, ¿no? Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues pueden darle ya sea hemodiálisis intermitente o diálisis peritoneal. Y esto es algo que les quiero dejar como mensaje final. Esta es una presentación que se hizo en el ACI-CRT de San Diego. Es un congreso en medicina crítica y nefrología del enfermo crítico que se hace en San Diego hace más de 25 años. Y esto fue cuando se hizo un análisis de los primeros estudios, el ELEI y el AKIKI. Y son palabras del doctor Blanchardon, y él me prestó la diapositiva, ¿no? Y como es un fanático de la ciencia ficción, al igual que yo, pues son las recomendaciones de Spock para la diálisis en la lesión renal aguda. Son 4 puntos muy importantes. 1, permitan que los ensayos clínicos y las guías de práctica clínica le informen, no deben definir nunca su práctica clínica. Pensar lógicamente. No permitan que sus emociones alteren la toma de decisiones. Y finalmente, y lo más importante creo yo, es escuchen a los humanoides, en este caso, nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tenemos al doctor Sengoku para seguir con la disertación de lesión renal aguda por contraste. Bueno, buenas tardes. Ahí voy compartiendo la pantalla. Bueno. Me van avisando si
¿Sí ven mi pantalla? Se ve, doctor. Ok, bueno. Nada, muy buenas tardes. El tema que me toca hoy tratar a mí es un poco hablar un poco sobre la lesión renal aguda inducida por medios de contraste. Específicamente vamos a tratar de hablar sobre el contraste iodado, ¿sí? No vamos a tocar el tema del gadolíneo, más que todo por el tiempo que tenemos, así no retrasamos a nadie. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito por qué es importante tener en cuenta la lesión renal inducida por contrastes iodados, ¿no? Como sabemos, dentro de la terapia intensiva tenemos muchos pacientes que van a necesitar algún momento algún tipo de método diagnóstico o terapéutico que requiera algún tipo de contraste endovascular, ¿no? Y usualmente también estos pacientes lo requieren en una forma inmediata e incluso a su ingreso a la terapia en forma urgente, ¿no? También en la literatura y cada vez hay más publicaciones que refieren que estos pacientes ingresados a terapia con muchas comorbilidades, que tienen el antecedente de enfermedad renal crónica o están cursando una lesión renal aguda y necesitan de estos tipos de estudios, están siendo infrautilizados en los pacientes, ¿no? Lo cual también creemos que, o se ha hipotizado que probablemente sean secundarios esta infrautilización de estos métodos diagnósticos y terapéuticos en este tipo de pacientes por el miedo que habría a su uso o a sus consecuencias, ¿no? Así que la idea de hoy es tratar de revisar realmente su incidencia y lo que hemos tratado de dilucidar sobre los beneficios que tendría a hacerlo o no hacerlo, ¿sí? En esta diapositiva les dejé cuando empezamos a darnos cuenta esta patología que se empezó a llamar la nefropatía por contraste, data de la década del 50, ¿sí? Esta es la primera publicación de esta patología, es una publicación de un paciente que quedó anúrico después de una pielografía con contraste endovenoso, pero ya tenía un antecedente, ¿no? Estaba con un mieloma múltiple el paciente. Bueno, entonces a partir de ahí, todos los pacientes que recibían contraste endovenoso, suponíamos que podrían desencadenar o tenían el riesgo de desencadenar la nefropatía por contraste, ¿no? Obviamente estamos hablando de la década del 50, ¿no? Los medios de los procedimientos, el contraste iodado que se usaba en ese momento era totalmente diferente al que usamos hoy en día, ¿no? Así que, bueno, también estamos hablando de una época en la cual no existía la medicina basada en la evidencia, por lo cual no había grupo control, así que es imposible tratar de dilucidar si es que toda la falla renal o que se le adjudicó en ese momento a la nefropatía por contraste era realmente solo la nefropatía por contraste o había algún otro confundidor, ¿no? Bueno, para tratar de ordenar todo esto, vamos a tratar de hablar sobre la terminología, ¿no? La nefropatía por contraste fue un término inicial donde se describió la enfermedad. Actualmente creo que la mayoría de las publicaciones no lo toman así porque ha pasado a un término que no describe bien la enfermedad. Así que se ha empezado a llamar, como saben, a una lesión renal aguda inducida por contraste, tratando de encajar en esta terminología todas las lesiones renales agudas en las cuales no hay muchos confundidores y la lesión renal aguda probablemente esté causada solo por el contraste. Por ahí encajarían bien los pacientes que ingresan a un estudio contrastado ambulatorio y el único nefrotóxico cambio en su día a día ha sido el uso del contraste que ha producido la elevación del creatinina, ¿no? Y segundo, que creo que es el término que más vamos a usar en la charla de hoy y que es el que se está empezando a acuñar en la mayoría en las sociedades de nefrología y radiología, es la lesión renal aguda al contraste, ¿no? Este término se ha introducido porque es imposible que todos los pacientes que ingresan a un estudio contrastado con múltiples patologías, comorbilidades o estados críticos, excluir que otra patología esté causando la lesión renal aguda. Así que cuando se produce una lesión renal posterior y tiene muchos confundidores, lo mejor sería clasificarla como una lesión renal aguda asociada al contraste, ¿no? Bueno, en las definiciones creo que no ha habido mucho cambio. La más adoptada son
de la iniciativa CARIGO, donde se toma como la elevación de la creatinina mayor a un 0.3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas, o un aumento del 50% dentro de los 7 días producida o recibido el contraste, ¿no? Asociado a esto, tenemos un parámetro de volumen urinario, que es la caída a menos de 0,5 mililitros por kilogramo hora por más de 6 horas de presentada la lesión renal aguda, ¿no? Así que bueno, es la más aceptada. Como ven, hay otras definiciones, la RIFLE, la KIN y el ESUR, que es la de la Sociedad Europea de Urología y Radiología. Entonces, por este mismo motivo, como ven, al haber varias variables y varios confundidores, también saber su verdadera incidencia, ¿sí? Porque en diferentes trabajos se han utilizado diferentes tipos de corte para señalar si el paciente tenía o no una lesión renal aguda asociada a contraste. Así que bueno, nacida esta determinación, creíamos que todo paciente que recibía contraste ingresado a UTI era el culpable de su falla renal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos saber su verdadera incidencia de estos pacientes que han recibido contraste pero están teniendo otros confundidores? Y la verdad es que es muy difícil, ¿no? Revisando un poco la literatura, los cardiólogos que llevan un buen registro de sus datos en Estados Unidos, el registro de datos cardiovasculares, el CAP-PSI, mostró una incidencia aproximadamente de 7.1% de los pacientes ambulatorios que ingresaron a estudios cardiovasculares contrastados. De ese porcentaje, solo un 0.3% requirió diálisis posterior al estudio contrastado. Así que bueno, por lo menos en los estudios cardiológicos parece ser una incidencia muy baja, ¿no? Como ven en el gráfico de abajo, si es que separamos los grupos a su filtrado renal y al requerimiento de diálisis, vemos que un grupo de menor caída de filtrado, con una tasa de filtrado mayor a 60, tiene una incidencia cercana al 5.2%, con un requerimiento menor al 0.07% de diálisis. Y como vamos avanzando en la escala, en una tasa de filtrado entre 45 y 60, tenemos un 8%, entre 30 y 45 un 12.9%, y llegando hasta incluso 26% en los pacientes que han estado con una tasa de filtrado menores a 30 y recibieron contraste, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la incidencia verdadera en la terapia intensiva? Que sabemos que son pacientes que son un poco diferentes a los pacientes que están en cardiología, ¿no? Tenemos dos trabajos que mostraron la incidencia dentro de la terapia intensiva, una de una UTI quirúrgica, que va desde un porcentaje de un 10 a un 19%, y una UTI polivalente que mostró desde un 12 a un 19%, ¿no? Como ven, todavía no tenemos una verdadera incidencia, ¿no? Y como les digo, la mayoría de los trabajos no se han puesto de acuerdo con estandarizar el nivel de corte para definir lesión renal aguda asociada a contraste, por lo cual también es muy difícil interpretar los metaanálisis, ¿no? Entonces, ¿cuál será la verdadera incidencia de esta patología que creemos que afecta tanto a los pacientes? La verdad que primero, ante todo, hay que reconocer que las elevaciones de la creatinina séricas en los pacientes críticos ocurren de manera muy frecuente en la terapia intensiva, y realmente creo que tienen muchos confundidores para solo pensar que el uso del contraste podría estar solo asociado a eso, ¿no? Como ven, en trabajos posteriores, ya entendiendo un poco más y partiendo de la definición de que la lesión renal aguda asociada a contraste produce una elevación de la creatinina intermitente, reversible en el tiempo, se empezaron a hacer trabajos donde comparamos pacientes que recibieron ingresados a una terapia intensiva, que se hicieron tomografías sin contraste, tomografías con contraste isosmolar y con contraste de baja osmolaridad, ¿no? Entonces, como ven en el gráfico, el primero abajo hacia su izquierda, ven la incidencia donde incluso el grupo control, que no había recibido contraste, tenía menor incidencia de tasa de filtrado de falla renal, ¿no? Nada, llamativamente es muy difícil de explicar cómo un paciente que no se ha sometido a contraste tiene menor tasa de falla renal, ¿no? Bueno, entonces,
¿cuál sería la estrategia para tratar de encontrar la respuesta dentro de todos estos competidores? Nada, tratando de usar estudios de puntuación de propensión, ¿sí? Es una técnica estadística que se usa para ampliar los estudios observacionales, que intenta estimar el efecto de una inversión por cuenta de las covariables, ¿no? Entonces tratamos de sacar el sesgo debido a todas las variables y tratar de identificar a los pacientes que han sido lesionados por el contraste, ¿no? Bueno, a partir de ese momento empezamos a ver publicaciones donde se trató de aplicar este método estadístico a todos los estudios que tenían la incidencia de la lesión renal aguda asociada a contraste, ¿no? Empezamos con el primero de la izquierda, donde se hizo un análisis del riesgo que tenían los pacientes de lesión renal aguda asociada a contraste, asociada a un score de propensibilidad de esta lesión, ¿no? Donde se vio que, a pesar de todo, el uso de contraste no parecía tener alguna implicancia en los pacientes, incluso que tenían menos de 30 de clearance, ¿no? Después, ya haciendo este tipo de estudios, se hizo una revisión sistemática donde también se demostró que la lesión renal inducida o asociada a contraste, la incidencia de lesión renal aguda, diálisis y muerte entre los dos grupos fue casi igual. No hubo diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y a partir de ahí, como todo en la medicina, se empezó incluso gente que empezó a descreer y a poner en duda la existencia de esta patología. Como ven abajo, hay varias publicaciones donde pusieron en duda si realmente esta patología existía, ya que estadísticamente parecía no ser significativo y no poder comprobarla. Entonces, ¿cómo podemos explicar todos estos fenómenos, ¿no? A pesar de los esfuerzos para ajustar las diferencias en los factores de riesgo iniciales, incluido el uso de la puntuación de propensión para factores de confusión conocidos, los riesgos relativos de varios estudios, revelaron fuertes tendencias hacia tasas más bajas de lesión renal aguda en pacientes que recibieron contraste, ¿no? Entonces, ¿cómo poder entender eso? ¿El contraste es nefroprotector? En realidad no. Lo más probable es que esta observación refleje factores de confusión residuales y casi con certeza mayor riesgo inicial de lesión renal aguda entre los que no recibieron contraste, ¿no? Entonces, entendiendo esto y sabiendo que por el momento probablemente no vamos a tener una respuesta absoluta y verdadera sobre la verdadera incidencia de la lesión renal aguda asociada al contraste, vamos a tratar de entender lo que sabemos de su fisiopatología. También entender que la fisiopatología que tenemos descrita hasta el momento han sido investigadas sobre modelos animales, ¿sí? No ha sido un estudio en personas donde se ha constatado realmente esta lesión, ¿no? ¿Qué es lo que produciría el contraste? O lo que entendemos o pensamos que pasa con los pacientes que reciben contraste, ¿no? Una vez recibido el contraste, aumentaría la viscosidad de la sangre. Esto produciría una vasoconstricción a nivel medular, la lesión renal que produce la lesión inducida por contraste es a nivel de la vasculatura de la corteza y la médula renal, produciendo una fuerte vasoconstricción, ¿sí? Esta vasoconstricción estaría ligada a la lesión renal que produciría, en primer lugar, liberación de radicales libres, aumento de y formación de vacuolas intracelulares y posteriormente la necrosis de los túbulos renales, ¿no? Por eso que la lesión histopatológica que entendemos que pasa en el riñón en los pacientes que han recibido el contraste sería la necrosis tubular aguda. Entonces, basado en eso, entendemos que en un sedimento urinario lo que vamos a encontrar es eso, ¿sí? Cristales, células epiteliales y no hematuria, ¿no? Entonces, la lesión renal producida por el contraste no sería una lesión glomerular, sino más que todo túbulo intersticial. Factores de riesgo que los pacientes que tienen para desarrollar la lesión renal aguda por contraste, ¿no? Bueno, entonces
para tratar de identificar cuáles son los pacientes que tienen el riesgo de la lesión renal aguda asociada al contraste, los vamos a tratar de dividir en dos grupos. Uno son los pacientes que están relacionados con el paciente, y dos, los que están relacionados con los procedimientos que van a recibir, ¿no?, por medio del contraste. Los que están relacionados con el paciente tienen que ver más con su tasa de filtrado glomerular. Los que tienen menos de 30 de tasa de filtrado glomerular y van a recibir contraste intraarterial, se los considera de alto riesgo, entonces deben ser categorizados para recibir una terapia de prevención de lesión renal aguda por contraste. Los que tienen menos de 45, pero están admitidos en terapia intensiva, también se los debe categorizar como pacientes de alto riesgo y también deben ser aleatorizados para recibir una terapia de prevención de lesión renal aguda por contraste. Los factores que tienen que ver con los pacientes también tienen que ver los pacientes añosos, sabemos que tienen menos reserva renal, el género femenino también está asociado a mayor tasa de lesión renal aguda asociada a contraste, los pacientes que tienen bajo peso, los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos, sabemos que la enfermedad renal crónica también es un factor de riesgo cardiovascular, que estén cursando una enfermedad maligna, que estén muy inflamados, que tengan ciertos tipos de sangrado, anemia, diabetes, hiperuricemia, ¿no? Y lo segundo, los que están relacionados con el tipo de procedimiento que va a recibir el paciente, ¿no? La repetición del contraste en periodos cortos también ha sido categorizado como alto riesgo, y también la cantidad de contraste que recibe el paciente. La asociación de la lesión renal aguda con los resultados adversos. Como ven, cuando uno trata de categorizar los resultados adversos con mortalidad, y tratando de unificar todos los trabajos que tenemos de lesión renal aguda asociada a contraste, es muy difícil tratar de ponerse un solo número, ¿no? Ya que, como ven en su segunda columna, donde se señala la incidencia y los criterios que se han tomado para categorizar los pacientes, si es que tuvieron o no lesión renal aguda asociada a contraste, han sido diferentes en todos los grupos, ¿no? Así es que podemos ver que la mortalidad a corto plazo puede variar entre un 1.8, que parece un número muy bajo, hasta un 10.8, que parece importante, ¿no? Y a largo plazo también tenemos esa variabilidad. Bueno, entonces, a partir de todo esto, ¿cuál es la importancia para destacar la naturaleza causal de la asociación de la lesión renal aguda asociada a contraste? Definida por pequeños cambios que aumentan la creatinina, con estos resultados adversos tan graves que siguen sin probarse, ¿no? Entonces, la verdad que un incremento de 0,5 de creatinina o 1 de creatinina no debería justificar una mortalidad tan elevada en un grupo de pacientes, ¿no? Es probable que la lesión renal aguda asociada a contraste represente un marcador de pacientes más que de vulnerables a eventos adversos debido a una mayor comorbilidad subyacente, una enfermedad aguda más grave y o una menor reserva renal en lugar de un mediador de tales resultados, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, es fundamental reconocer que las investigaciones sugieren fuertemente que los médicos sobreestiman el riesgo de lesión renal aguda asociada a contraste y los resultados adversos asociados, ¿no? Creemos que el contraste va a ser muy dañino al paciente y lo sobreestimamos. Esto lleva a una subutilización de los procedimientos contrastados que están clínicamente indicados y potencialmente podrían salvar vidas en personas con enfermedad renal crónica. Entonces, esa balanza siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio de todas nuestras decisiones, ¿no? Pero por el momento, la verdad que estadísticamente el riesgo de lesión renal aguda asociada a contraste parece ser muy menor al que creíamos. Bueno, este es el doctor del que hablaba el doctor Claure sobre la última diapositiva. Es Glenn Chertow. Él, a partir de todas estas interpretaciones y a partir de todas las
todas las estadísticas que fuimos viendo hasta ahora, en el cual todos los pacientes con enfermedad renal crónica parecían tener inapropiadamente tasas bajas de estudios contrastados, lo cual él creía que podía perjudicar en su evolución, introdujo e hizo una investigación, ¿no? Introdujo el término renalismo. Él cree que es una forma de discriminación en la que no podemos ofrecer el mejor tratamiento disponible a los pacientes con enfermedad renal crónica, como cateterismos cardíacos, por el miedo que desarrollen nefropatía por contraste o alguna otra complicación. Él en este estudio demostró que los pacientes con enfermedad renal crónica tenían 50% menos probabilidad de someterse a una angiografía coronaria que aquellos sin enfermedad renal crónica, después de ajustar esta tasa por idoneidad de dicha atención, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él decía que, en consecuencia, todos los pacientes con contraste clínicamente indicado se deben realizar, todos los procedimientos deberían realizarse sin importar la tasa de filtrado glomerular, siempre y cuando el estudio contrastado tenga una indicación clínica, ¿no? Obviamente con todas las precauciones que debemos tomar, ¿no? Entonces, la prevención de la lesión renal aguda asociada a contraste, lo primero que debemos hacer es confirmar la necesidad del estudio. Segundo, implementar una atención preventiva basada en la evidencia. Ahora vamos a repasar un poco sobre la evidencia. Y si el estudio es una emergencia y el paciente lo necesita, no retrasar el estudio bajo ninguna circunstancia, ¿no? Las investigaciones sobre la prevención de la lesión renal aguda se han centrado en 4 estrategias usualmente. Una, sobre las terapias de reemplazo renal, que tratan de eliminar el contraste. 2, el uso de formulaciones de contraste lo menos nefrotóxicos posibles. La prescripción de medicamentos que contrarresten estos efectos adversos del contraste. Y por último, la administración de cristaloides que ayuden a mitigar los efectos hemodinámicos del contraste, ¿no? Bueno, entonces, empezando sobre el primer punto, ¿no? La terapia de reemplazo renal. Ya se ha estudiado, es algo que ya se ha puesto a prueba, donde no se ha demostrado un beneficio de someter a los pacientes a terapias de reemplazo renal solo porque han recibido contraste. Incluso puede ser potencialmente dañina y actualmente no se recomienda, ¿no? Por otra parte, también se ha tratado de hacer terapias de reemplazo renal continua, donde tampoco hay una indicación ni un beneficio para los pacientes, ¿no? Pasando al otro punto, las formulaciones químicas de los contrastes. Esto también ya se ha estudiado. Sabemos que en el inicio del uso del contraste usábamos contrastes de alta osmolaridad, posteriormente pasamos a los de baja osmolaridad y después entendíamos que podíamos usar los de isosmolares, ¿no? Actualmente no hay ninguna evidencia sobre y diferencia sobre estos agentes entre los de baja y los isosmolares, que los dos son igualmente beneficiosos para el paciente, y creo que directamente los contrastes de alta osmolaridad actualmente ya no se encuentran a la venta, ¿no? Los dos medios de contraste que tenemos a la venta en nuestro medio, haciendo un par de preguntas en imagenología, son estos: la iopromida, que es el Ultravis, y en segundo lugar tenemos el OptiRite, que es el Ioversol, ¿sí? Los dos son contrastes hidrosolubles de baja osmolaridad, así que no hay necesidad, creo, que uno pida cierto tipo de contraste para nuestros pacientes, porque son los que están a la venta actualmente en nuestro medio, ¿no? Bueno, pasando al tema de la preservación de la lesión renal aguda asociada al contraste, se han evaluado múltiples agentes farmacológicos para la prevención. Esto, bueno, ha ido variando con el tiempo. Se ha encontrado que algunos son ineficaces, que ya tenemos evidencia realmente contundente sobre su uso no es beneficioso para el paciente, e incluso hemos encontrado algunos que perjudican en la evolución del paciente, ¿no? Ahí tenemos en la columna de la izquierda la furosemida, la dopamina y el fenoldopan, que potencialmente pueden ser deleterios para los pacientes y no debemos ofrecérselo, ¿no? La N-cisteína, con el estudio realmente no ofrece ningún beneficio a nuestros pacientes, y creo que ya hay suficientes pruebas en la literatura para dejar su uso, ¿no? Y los otros que por ahora no tenemos
nada que apoye y probablemente esté discutido su uso son la acetazolamida, el allopurinol, las prostaglandinas y las estatinas. Bueno, vamos a desglosar un poquito el estudio PRESERVE. Es un estudio, no es muy nuevo, pero a partir de este dejamos de usar y pusimos un poco en claro sobre qué es lo beneficioso para los pacientes que son sometidos a contrastes, ¿no? El estudio PRESERVE estudió 3 ramas, 4 en realidad, donde fue comparado los pacientes que iban a ser sometidos a contraste, que recibían bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína. Otra rama recibió solución fisiológica y N-acetilcisteína. La tercera rama recibió bicarbonato de sodio, placebo, y la última rama, solución fisiológica más placebo. Como ven, los endpoints siempre fueron muerte, necesidad de diálisis y incremento de la creatinina persistente más allá de los 90 días en los pacientes que recibían contraste, ¿no? Como ven abajo, los grupos fueron muy parecidos, no hubo diferencias significativas en ningún grupo, y a partir de este trabajo dejamos de usar el bicarbonato, la N-acetilcisteína, y mantenimos lo que por ahora sabemos que puede ser beneficioso, es la hidratación con soluciones fisiológicas, ¿no? Bueno, con este mismo estudio pudimos hacer otros subgrupos para estudiar si realmente la lesión renal aguda asociada a contraste producía una lesión renal. Esto interpretado como la elevación de marcadores tanto de lesión renal aguda en orina como en sangre, ¿no? Entonces, de los mismos pacientes que habían ingresado al estudio PRESERVE, se tomó todos los pacientes en los que se le pudo medir a nivel urinario y a nivel seco, KIN1, Enegal, interleuquina 18, y se obtuvo que la mayoría de los pacientes, solo un 8% de los pacientes, produjo una lesión renal aguda asociada al contraste. La mayoría de los pacientes no tuvo un incremento de ningún biomarcador posterior a la angiografía, y los biomarcadores no están asociados realmente a la lesión renal aguda asociada a contraste, ¿no? Así que bueno, actualmente no hay una evidencia de que el uso de contraste produzca realmente una elevación de estos biomarcadores, y por lo cual también va más a favor de que quizás la lesión renal no es como la pensábamos y está sobredimensionada, ¿no? Y como último, también es un estudio secundario de análisis dentro del estudio de los pacientes que ingresaron al trial del PRESERVE, donde se midió la cantidad de líquidos que habían recibido y la duración de los líquidos antes y después de recibir contraste, ¿no? Así que bueno, la administración de fluidos, como se ve, fueron divididos en 4 cuartilos, donde un promedio de 700 en el primero, en el segundo 900, en el tercero 1100 y en el último 1400, ¿no? Como se ve, un promedio de 1 litro de fluidos intravenosos demostró que estaba asociado a menores efectos adversos, pero los que habían recibido menos de eso sí parecían tener mayor riesgo de desarrollar lesión renal, ¿no? De este trabajo, quizás lo más importante para nosotros dentro de la terapia intensiva es que la interacción de los fluidos que fueron administrados en menos de 6 horas y dentro de los pacientes que recibieron fluidos por más de 6 horas previo al estudio contrastado no mostraron diferencias, ¿no? Lo digo porque quizás en la terapia intensiva no tenemos el tiempo necesario para estar 6 horas hidratando a un paciente para mandar a hacer un estudio contrastado cuando representa una urgencia para el paciente, ¿no? Entonces, dentro de la prevención de la lesión renal aguda asociada a contraste, la piedra angular de la prevención por ahora, basado en los estudios que tenemos y la medicina basada en la evidencia, lo único que tenemos demostrado son los cristaloides, ¿no? Entonces, varios estudios respaldan su uso sobre la base de la evidencia actual. El uso de cristaloides es lo que tenemos probado que va a mejorar el outcome de estos pacientes. Y bueno, nada, deberemos mantener esta terapia para mejorar el outcome de nuestros pacientes. Como dato les dejo
este dispositivo que está aprobado por la FDA, que se llama RenalWard. Este dispositivo funciona, es un sistema cerrado de administración de volumen y de medición de continua en tiempo real de el volumen urinario, ¿no? Entonces, mientras el paciente tiene un volumen urinario, como ven en la parte de abajo, el RenalWard va reponiendo todo ese fluido, ¿sí? Para hacer un balance neutro. En caso que el paciente disminuya el volumen urinario, este dispositivo también tiene la posibilidad de programar el uso de infusión continua de diuréticos para mantener el volumen urinario y igualar esa pérdida continuando una infusión continua de cristaloides, ¿no? Hay trabajos que lo avalan, pero son grupos muy pequeños, por lo cual no se puede hacer todavía una recomendación para su uso generalizado. También se ha probado con otros medios, ¿no? Comparando la medición de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo versus la medición de el flujo urinario, ¿no? Ahí se categorizaba en tres grupos, donde según la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo, se continúa un ritmo de hidratación diferente, ¿no? La verdad que no hubo diferencias y fue superior el grupo en el cual se guiaba la reanimación por el flujo urinario. Entonces, ¿cuál es el enfoque práctico basado en la evidencia para mitigar el riesgo de lesión renal aguda asociada a contraste en la UTI, ¿no? Los pacientes de UTI necesitan procedimientos de imágenes con contraste ayudado y tienen un mayor riesgo. Sabemos que están cursando una enfermedad crítica y que su internación en terapia hace que estén en mayor riesgo de sufrir esta lesión. La implementación de una terapia preventiva debe ser iniciada una vez que el escenario clínico sea factible. Sabemos que inicialmente los pacientes pueden no estar en condiciones de recibir este tipo de terapia, pueden estar en edema agudo del pulmón, pueden estar sobrecargados, pueden estar en situaciones diferentes en las cuales por ahí no tenemos el tiempo o el escenario que suelen tener en una consulta nefrológica o en un estudio contrastado ambulatorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles las recomendaciones, no? Primero, identificar al paciente, ¿no? Saber que tiene un estudio contrastado indicado y que no tenemos otra opción. Confirmar que no hay otras opciones dentro de la imagenología que pueda reemplazar. Si es que hay tiempo y está el paciente en condiciones, retirar todos los nefrotóxicos antes de recibir el contraste. En la medida que sea posible, administrar líquidos isotónicos previo a recibir contraste y por último monitorizar la función renal posterior al procedimiento contrastado, ¿no? Entonces, esas pequeñas intervenciones va a hacer que el paciente tenga un mejor desenlace, siempre categorizar los pacientes que vayan a recibir un líquido contrastado por vía venosa periférica y tengan una tasa filtrada menor a 45, tendrían indicación de hacer nefroprofilaxis con líquidos isotónicos previo al procedimiento. Los pacientes diabéticos también se lo considera de alto riesgo con clínicas menores a 45 del calculado y deben recibir también hidratación previo al estudio contrastado. Y bueno, ¿no? También dentro de todo esto sabemos que nuestros pacientes en la terapia intensiva no siempre están en un estado de estabilidad, que si bien podemos ver un paciente que ingresa con una creatinina en principio normal, no representa el estado hemodinámico de nuestro paciente y que puede cambiar en el curso de horas o días, ¿no? Entonces, continuando con el enfoque práctico, siempre en la medida de lo posible, suspender cualquier nefrotóxico previo a recibir el contraste. Debe administrarse un volumen mínimo necesario del contraste bajo osmolaridad. Esto ya va a depender de las imágenes y del estudio de hemodinamia. Si es factible usar cristaloides previo al uso de contraste, pero si no fue posible, debe continuar posterior al uso de contraste, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Según el último estudio, derivado del estudio PRESERVE, no hay diferencia entre una hidratación prolongada mayor a 6 horas o una menor a 6 horas en los pacientes que vayan a recibir contraste. Esto a nosotros nos beneficia porque podemos hacer esa prevención a un ritmo de 3 mililitros por kilogramo
del paciente de hidratación previo a la administración de contraste y mantener posterior a recibir el contraste a un ritmo de 1,5 mililitros por kilogramo durante 4 o 6 horas después del contraste, ¿sí? Y obviamente después de pasado este episodio, siempre monitorizar la función renal. Y es muy, muy importante que no olvidarnos de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Los pacientes en terapia intensiva no solo pueden estar cursando una lesión renal aguda asociada al contraste, sino pueden tener nefritis subintersticiales. Si han recibido un procedimiento contrastado intraarterial, también tienen riesgo de haber hecho un embolos de colesterol o otros tipos de lesión renal aguda diferentes a solo la que creemos que pueden tener por el contraste, ¿no? Como conclusiones, la lesión renal aguda parece ser una complicación potencial de la exposición al contraste. Realmente creo que es muy difícil y no creo que vayamos a tener una respuesta cerrada sobre la verdadera incidencia de esta patología, porque hacer significaría hacer un estudio donde pacientes que tengan indicación de contraste no lo reciban, así que sería éticamente imposible de hacer estos estudios, así que probablemente por ahora lo que tenemos que saber es que existe, pero está muy sobreestimada su verdadera incidencia en los pacientes de terapia intensiva, ¿no? Acordarnos que esta lesión se va a manifestar por ligeros incrementos de la creatinina, que está asociado a resultados adversos que incluyen la disfunción renal progresiva, incluso la muerte, pero sin embargo, ningún estudio hasta ahora ha podido demostrar una relación lineal entre este aumento de creatinina asociado al contraste y estos efectos adversos tan graves, ¿sí? Así que bueno, recordar que crecientemente hay evidencia de que todos estos procedimientos radiográficos clínicamente están indicados y que potencialmente pueden salvar las vidas y no hay que utilizarlos en estos tipos de pacientes, ¿sí? Se ha planteado también la hipótesis de que esto está relacionado con la preocupación de precipitar la lesión renal aguda asociada al contraste. Recordar que por ahora todos los trabajos nos dicen que está muy sobreestimada y probablemente sea mucho menor a la que creemos, ¿sí? Entre los pacientes de riesgo, con indicación clínica para estudios con contraste, siempre hay que discutir los riesgos y los beneficios, pero nunca suspender si es que está indicada, ¿no? Una buena interconsulta a nefrología para hacer el seguimiento y tratar de descartar otras patologías. Y como dijo el doctor, no al renalismo, siempre hay que preservar la función renal, pero no a expensas de poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Este es un último mensaje del jefe del departamento del Johns Hopkins, donde dice que los pacientes con sepsis que están cursando una consulta en la emergencia nunca deben retrasarse un estudio contrastado si es que está indicado, a pesar de tener alguna disfunción renal o tener miedo al solo hecho de que podría presentar una lesión renal aguda si es que el paciente tiene indicado un estudio contrastado que está demostrado que le va a beneficiar en el diagnóstico y en la mejoría de su del manejo de su enfermedad crítica que está cursando, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muy bien, doctor. Excelente disertación. Vamos a revisar en el chat a ver si tenemos algunas preguntas. Creo que hay una ahí que dice si hay una relación directa con el volumen de contraste y la insuficiencia renal aguda. Al haber dudas sobre la ira por el contraste, ¿qué cantidad de líquidos se recomienda? Hay una relación, incluso hay en la escala, un score, el score de Merian, para tratar de predecir si el paciente va a producir o qué tanto riesgo tiene de producirse la reacción renal aguda por contraste. Pero la verdad es que la mayoría de la bibliografía no lo toma en cuenta, o si lo hace, le dice que la idea de hacer un score es evaluar previo al procedimiento, y el score de Merang
toma en cuenta la cantidad de contraste que se usa, lo cual, si es que ya tienes ese dato, probablemente el paciente ya haya recibido el contraste, por lo cual solo va a ser para las estadísticas el dato que le está dando. Y sí, hay una relación de cantidad de contraste, no solo cantidad, sino la repetición en menos de 48 a 72 horas de procedimientos repetidos de contraste para desarrollar mayor incidencia de lesión renal aguda. Así que sí. Y después dice la cantidad de líquidos. Y la cantidad de líquidos, les dejo, me paso a la diapositiva del PRESERVE, que es de donde vienen las recomendaciones de líquidos. Ahí se las dejo en pantalla. Como ven, han sido un poco variables, pero la mayoría ha usado entre 1 a 3 mililitros preangio, intraangio entre 1 a 1,5 y post entre 1 a 3. Así que yo creo que hay que categorizar también esto, siempre ver el riesgo-beneficio, ver el paciente, ¿no? Un paciente por ahí con insuficiencia cardíaca, un renal crónico, por ahí ofrecerle 3 mililitros kilo previo al procedimiento, vamos a salir post procedimiento con insuficiencia cardíaca, ¿no? Así que nada, categorizar un poquito esto, por ahí si hay mayor riesgo de sobrecarga de líquidos, por ahí estar más en 1,5 mililitros kilo previo a recibir el contraste, y después acorde a la respuesta diurética y a las comorbilidades del paciente, ¿no? Creo que hay una pregunta Sí, acerca del N-acetilcisteína, ¿no? Sobre la Exacto. Bueno, está ahí. Bueno, la recomendación de la N-acetilcisteína también deriva de este mismo trabajo, ¿sí? Del PRESERVE. Ahí está la dosis que se usó, fueron 1200 miligramos por vía oral cada 12 horas. Pero, como ven en los resultados, la incidencia de lesión renal aguda no fue significante, y los endpoints que se tomaron, que fueron muerte, necesidad de diálisis o pérdida de la tasa de filtrado glomerular persistente en más de 90 días, fueron igual con el grupo placebo. Así que, como ven, en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Nefrología, estamos arriba, está puesto en el grupo donde está no recomendado directamente. Está como un tratamiento inefectivo. Sé que siempre por ahí dicen, es probable que lo beneficie, es una terapia barata, que convendría dejársela si es que tuviera algún efecto benéfico en el paciente, y creemos que no le va a hacer daño, pero creo que si nos basamos en la evidencia actual, no hay nada que nos respalde a indicarlo. Sería, creo que un efecto placebo para nosotros. Una pregunta más, perdón. Estoy con celular y Sí, estoy para leerlo. Ahorita lo leo. Dice, teniendo en cuenta que los cateterismos y el tratamiento endovascular lo hacen en 2 tiempos, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable de esperar entre un cateterismo diagnóstico y uno terapéutico, si no hubiera urgencia? Eso sí se ha mantenido con la gente de hemodinamia como una propuesta a prevenir la lesión renal aguda en los pacientes. No hay un tiempo, usualmente están protocolizados por los grupos de hemodinamia, pero casi siempre la idea de hacer eso es disminuir el tiempo de contraste y la cantidad de contraste que se va a usar de una sola vez. Entonces hacen un estudio diagnóstico previo, y a las 48, 72 horas con una creatinina previa hacer el segundo procedimiento, si es que por ahí el primero es diagnóstico y el segundo es terapéutico, ¿no? Creo que en 48, 72 horas, que es lo que aumenta el riesgo de tener una lesión renal aguda por contraste. Aquí les busco dónde está la diapositiva. Acá. Bueno, aquí en esta diapositiva creo que repite bien, donde los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda por contraste son los que han recibido en repetidas oportunidades
contraste en menos de 48 a 72 horas. O sea, basada en esta recomendación, con una creatinina previa dentro de las 48 a 72 horas, si el paciente se encuentra estable y no ha desarrollado ninguna alteración, creo que sería probable hacer la segunda intervención sin mayor riesgo o minimizando el riesgo, ¿no? Lo único que la mayoría de las recomendaciones hace acerca de este procedimiento en estos tipos de pacientes, justo por ahí si es un paciente que requiere un estudio con contraste interarterial, que usualmente suelen ser cateterismos cardíacos, colocación de stent, tiene que ver mucho también con otro tipo de patologías que podrían estar pasando con la disfunción renal, ¿no? Por ahí, al entrar por femoral, al recorrer con el catéter y la guía toda la aorta, que usualmente en estos pacientes, si es que están usando algún evento cardiovascular severo, tienen ateromas, la aorta está llena de ateromas, y lo que dicen es que hay una incidencia no despreciable sobre microembolia de colesterol hacia el riñón, y que probablemente puede estar pasando otras cosas, y que estemos pensando solo en contraste y habría que pensar en otras cosas y descartar otras patologías, ¿no? Esas lesiones suelen ir muy asociadas a mala perfusión distal, a lesiones en piel que pueden hacer sospechar microembolias de colesterol, hipocomplementemia, y una evolución no característica de la lesión renal asociada a contraste, ¿no? Que usualmente suele ser una pequeña elevación de creatinina y una pequeña oliguria, nada más. Entonces siempre tener en cuenta que si estos pacientes están sometidos a esos procedimientos, también a pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿no? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminada esta sesión de webinar, ahora dedicada al área de nefrología. Le agradecemos al doctor Sengoku por su excelente disertación y su disponibilidad. Y le pasamos la palabra al doctor Osman Arteaga para que cierre la sesión. Muchísimas gracias, doctora Karen. Realmente un webinar bastante interesante, los temas muy bien desarrollados por los expositores. Quiero agradecer una vez más al doctor Claure y al doctor Sengoku. Brillantes presentaciones, muy esclarecedoras, especialmente en estas patologías que son muy frecuentes en las unidades de pacientes críticos y también en otras unidades como las de emergencias y en salas de internación. Realmente agradezco a los disertantes por el tiempo, la dedicación y todo el conocimiento que nos han brindado. Agradezco a cada uno de los que han participado del webinar y les invitamos a seguir participando de los siguientes webinares de la Sociedad Cruceña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Les vamos a estar comunicando previamente cuáles son los siguientes eventos. Y por ahora nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.